buenas tardes, pues presentamos el espacio donde vamos a hablar del último libro de Antonio Lee. Es un libro que ha salido junto al libro de Lenin que ya publicitamos el año pasado en la editorial Cangrejo Rojo. Este es un proyecto editorial que hemos lanzado las compañeras de IZAR, cuyo objetivo es precisamente recoger el hilo rojo del movimiento obrero y de las luchas sociales a través de su propia historia. Nosotras consideramos que esta es una tarea fundamental como revolucionaria, precisamente porque a través de la memoria de nuestra clase es como podemos aprender de las luchas y de sus victorias y sus derrotas para las tareas de la hora y del presente. En ese sentido, pues bueno, al compañero quizá poco falta haga que lo presente porque ya es su segunda escuela con nosotras y muchas quizá ya hayáis tenido la oportunidad de hablar con él. Es Antonio Lee, historiador marxista, con mucha trayectoria dentro del Estado español y en concreto con mucha trayectoria de colaboración con nosotras. El tema del que vamos a hablar hoy, gracias a su nuevo libro, El golpista y su heredero, es un tema que ya empezó a abordar con nosotras a través de un cuadernillo que tenéis en la librería. Y en ese sentido, pues simplemente agradecerle que esté aquí, que se haya prestado a repetir con nosotras en la escuela, a repetir con nosotras en la editorial y a traernos un tema que la verdad es de bastante actualidad porque todos y todas somos conscientes de cómo en el Estado español todavía no se ha hecho una depuración de la dictadura franquista, todavía se mantiene en el poder la monarquía y creo que es muy necesario que los y las revolucionarias debatamos de todo esto. Así que os dejo con Antonio. El formato que tenemos pensado son 40 minutos de introducción del compañero y luego habrá intervenciones de 4 minutos, como en todos los debates, que finalizarán a las 7 para que podamos tener un pequeño descanso antes de la siguiente formación. Muchas gracias, camarada. Buenas tardes. Lo primero, deciros que para mí es un placer ver a tantas compañeras y compañeros de diversas nacionalidades con quienes comparto el sueño conquistable del socialismo. Para mí es un placer una alegría estar aquí con vosotras y con vosotros. Para empezar, obviamente, tengo que darle las gracias a las compañeras y compañeros de IZAR, que son quienes han creado la editorial Cangrejo Rojo y los que han posibilitado, como ya ha indicado la compañera, que se publicase la biografía de Lenin y que se publique este nuevo libro, El golpista y su heredero. Y también tengo que decir que debo darle las gracias personalmente a un camarada, Adri, al que constantemente, antes de publicar los libros, le doy constantemente el coñazo y le tengo que pedir, pues, en fin, paciencia, camarada, ¿no? Bien, vamos a debatir hoy un libro que, si me permitís que diga, a ver, la editorial y el autor tienen en común varias cosas. Y una de ellas es que no publicamos, y no escribimos, y no editamos para ganar dinero. Es decir, nosotros estamos fuera del mercado capitalista. Publicamos para tener una relación con las compañeras y compañeros, con las camaradas y los camaradas y con los cuadros políticos de la clase trabajadora y de los movimientos sociales. Por lo tanto, nuestra obra es un valor de uso y no un valor de cambio comercial. Y además
la editorial y el autor, somos absolutamente independientes económicamente y, por lo tanto, no le debemos nada a los aparatos ideológicos del Estado. Eso en estos tiempos es bueno que se diga para que lo tengamos claro. Permítaseme que empiece esta presentación del libro con unas palabras del propio texto, de la presentación del propio texto, porque entiendo que estas palabras resumen el hilo del proceso histórico desde 1936 hasta hoy. Si me permitís, lo comento. Y el texto dice: el 17 de julio de 1936 se dio un golpe de Estado que derivó en guerra civil, donde salió derrotada a la vez la Segunda República y la Revolución Social, y se instauró un Estado fascista que se recicló en democracia orgánica y que dejó como heredero de Franco al hoy rey emérito Juan Carlos I, el padre del actual rey Felipe VI. Es aquí donde está el hilo conductor del proceso histórico, que viene, insisto, desde 1936 a hoy mismo, 2023. Esto es lo que explica el propio título del libro, El golpista y su heredero. Y si hablásemos, que hablaremos otro año, de Felipe VI, tendríamos que decir el heredero de Franco. Y así captamos el hilo histórico de una manera perfecta. Así que, por lo tanto, ya entendemos que este es un libro que tiene una utilidad no puramente historiográfica, sino una actualidad para comprender, para acercarnos a la realidad política que tenemos hoy, en 2023, en el propio Estado español. Por lo tanto, con este libro vemos, si dividiéramos el tiempo histórico de 1936 a hoy en tres partes: franquismo 1936-75, transición 1975-86 y normalización del régimen del 78, 1986-2023. Aunque, obviamente, esta es una etapa que no ha terminado porque estamos en ella. Pues bien, una vez que hemos encuadrado el hilo histórico, decir que en el libro analizamos y documentamos las dos cosas a la vez. Analizamos y documentamos el nacimiento y la evolución del régimen presidido por el general Franco desde 1936 a 1975, es decir, desde el comienzo de la guerra civil hasta la muerte del dictador en 1975. Por lo tanto, es una visión general de este régimen que, lo veremos, va a mutar, pero que también en el libro se le presta mucha atención a la relación con los Borbones, no solo con Alfonso XIII, que es muy poco porque va a morir en un lapso de tiempo relativamente breve después de que empieza la guerra civil, pero sí con don Juan, su heredero, y Juan Carlos, el hijo de don Juan. O sea, con el abuelo y el padre del actual rey Felipe VI. Indicar que en mi libro sigo la metodología que acabo de comentar hace un ratito, que es encuadrar los hechos históricos para que se comprenda perfectamente el proceso histórico, a la vez que se documenta con los decires de los personajes históricos. Por lo tanto, no habla el historiador encuadra el proceso histórico, pero quien hablan son los agentes históricos, los que participan en el proceso histórico. Por lo tanto, este libro es también
una auténtica fuente documental. En el comienzo del libro empezamos analizando y documentando la metodología conscientemente asesina de los golpistas. Por ejemplo, permitirme una cita. El general Mola, el director, que le llamaban el director del golpe de Estado, va a decir: se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directores de los partidos o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelga. Por lo tanto, hay que sembrar el terror, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros. Y otro ejemplo de un personaje, de un vil personaje de la historia contemporánea del Estado español, es Queipo de Llano, que además de ser un asesino de masas, era un general que llamaba directamente a la violación de las mujeres rojas. Y entonces quiero leeros aquí un pasaje que es muy conocido en la historiografía, aunque no sale muchas veces en televisión. Y dice: nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad, y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres, no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Me parece que más claro, agua. Decir que los generales Franco, Mola, Queipo de Llano y el teniente coronel, cuando empieza la guerra civil, Yagüe, son la plana mayor de los asesinos de masas de la historia contemporánea de España. Esto debe quedar perfectamente claro. Algunos de estos apellidos pululan por la geografía española con todo el descaro del mundo y no tienen su familia la dignidad de quitarse tal vil apellido. Cuando Franco dio por ganada oficialmente la guerra civil en el 1 de abril de 1939, las felicitaciones le vinieron tanto del Papa como de los Borbones. El Papa Pío XII le manda a Franco el día 2 de abril el siguiente telegrama, y cito literalmente: levantando nuestro corazón al Señor, agradecemos sinceramente con vuestra excelencia deseada victoria católica en España. La Iglesia Católica española, refrendada por el Vaticano, calificó a la Guerra Civil Española como una cruzada. Bien, Alfonso XIII y Don Juan habían venido felicitando a Franco de manera reiterada con sus victorias en la Guerra Civil Española. Y en esta ocasión, ya cuando termina la contienda y continúa la barbarie, pero termina la contienda y continúa la barbarie, pues también le felicitan. Don Juan, el abuelo del actual rey Felipe VI, le envía a Franco el siguiente telegrama: Generalísimo Franco, uno mi voz nuevamente a la de tantos españoles para felicitar entusiasta y emocionadamente a vuestra excelencia por la liberación capital de España. La sangre generosa derramada por su mejor juventud será prenda segura del glorioso porvenir de España, una grande y libre. Arriba España. Eso, el abuelo del actual rey Felipe VI. Alfonso XIII, el rey exiliado, y el bisabuelo del actual rey Felipe VI, le envía una carta personal a Franco, manuscrita el 9 de abril, en el que le decía: las más calurosas felicitaciones por la victoria final de las gloriosas tropas de su mando, y además le comentaba cuán dichoso me consideraría si, recogiendo el común sentir y justificado anhelo del gloriosísimo ejército de tierra, mar y aire español y de todos los buenos compatriotas,
viéramos sobre su pecho esa invicta y heroica condecoración, jamás tan bien otorgada al caudillo, que tan brillantemente salvó a España y la llevó a la victoria. La condecoración es la máxima que se daba en aquel tiempo en el ejército español, era la Gran Cruz Laureada de San Fernando. Es decir, así hablaban el bisabuelo y el abuelo del actual rey Felipe VI, con lo cual comprendemos la profunda tradición democrática de la que es portador el actual jefe del Estado, el señor Felipe VI. Como se explica en el libro, al calor de las victorias nazis en la Segunda Guerra Mundial, se fue desarrollando el Estado fascista español, que se llamaba el Nuevo Estado. Este era un Estado fundamental para la clase dominante española para someter de una vez por todas a la clase trabajadora española, que había hecho una revolución social, que ya hemos contado en otro libro sus particularidades en revolución y contrarrevolución, que pudo ser derrotada por diversos factores, pero uno vital e importantísimo fue la ayuda nazi y la ayuda fascista al general Franco en la guerra civil, sin el cual hubiese sido imposible que ganaran la guerra civil. Bien, mientras la Alemania nazi marchó victoriosa en la Segunda Guerra Mundial, pues Franco quería entrar en la guerra, y para entrar en la guerra lo único que le pedía a Hitler, lo único es que abasteciese su ejército de material bélico y que diera víveres a la España de Franco, porque estaba en la hecatombe y en la hambruna, y por lo tanto no podía entrar en guerra desde el punto de vista militar, porque no estaba en condiciones de hacerlo. Y lo que le pedía es que le diese como colonias el norte de África, y Hitler no estaba en condiciones ni de hacer una cosa ni la otra, porque su aliado, el presidente de Vichy, pues controlaba el norte de África, y no tenía material bélico para equipar debidamente al Estado franquista. Entonces, Franco quería entrar en la guerra, pero ponía, digamos, esa condición objetiva de que nutriera de armamento a su ejército y de víveres a sus tropas y a su población afín, pero esto no fue posible. Entonces, según va transcurriendo la guerra, y él, cuando empieza la guerra, se declara, dice, que la España de Franco, el Estado franquista, declara la más estricta neutralidad, para rápidamente decir que es no beligerante. Pero al ver que la Alemania de Hitler no va a ganar la guerra, lo que va a empezar es a sacar lo que él denomina la teoría de las dos guerras, es decir, la guerra contra la Unión Soviética, la guerra contra los rojos en que él apoya a Hitler, y la guerra que tiene Hitler con los aliados dirigidos por los Estados Unidos y Gran Bretaña, que ahí se declara estrictamente neutral. Cuando la Alemania nazi resultó derrotada en la Segunda Guerra Mundial, la España de Franco, como sabemos, no fue ocupada por las tropas aliadas. Es decir, al nazismo se derrotó en los campos de batalla, al fascismo italiano se derrotó en los campos de batalla, pero al fascismo español, que después veremos mutado en democracia orgánica, no se derrotó, fue el vencedor. Por eso muchas ideas que pululan hoy, por ejemplo, la unidad de la patria. Bien, pues al mismo tiempo la permanencia de Franco en el poder tenía dos objetivos. Era una perla geopolítica para los Estados Unidos, para el líder del mundo libre, en su lucha contra la Unión Soviética, en la Guerra Fría que se va a dar, y al mismo tiempo impedía que en el Estado español renaciese la revolución social. Por lo tanto, los aliados no solamente no estaban interesados en derribar
al régimen de Franco que hubiera sido un simple paseo militar, sino que estaban interesados en conservarlos. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, don Juan, el heredero de Alfonso XIII, pues intentó que Franco le pasase el poder y el 19 de marzo del 45 lanzó lo que se denomina el Manifiesto de Lausana, diciendo que solo la monarquía tradicional puede ser instrumento de paz y de concordia para reconciliar a los españoles. Franco obvió la petición de don Juan y no solamente obvió la petición de don Juan, es que terminó subordinando a los Borbones a su proyecto. Y el primer paso que va a dar para terminar subordinando a los Borbones a su proyecto es pasar de nuevo Estado, es decir, del Estado fascista, a reino, a lo que se denomina la democracia orgánica, a través de la ley de sucesión de la jefatura del Estado, anunciada el 31 de marzo y aprobada el 7 de junio de 1947. Juan Carlos, el padre del actual rey Felipe VI, terminó por ser nombrado por Franco como heredero a título de rey. Para hacer esto, tuvo que saltar por encima de su padre en el orden dinástico y aceptar ser heredero de Franco para continuar, lógicamente, un Estado que se fundamentaba en las leyes fundamentales del reino y en los principios del movimiento nacional. Si Franco había contado en la Guerra Civil con la imprescindible ayuda para ganar la contienda de la Alemania nazi y la Italia fascista, como hemos dicho ya, y el apoyo de la Iglesia española y el Vaticano y la pérfida desidia del Comité de No Intervención, al término de la Segunda Guerra Mundial, el gran aliado será los Estados Unidos de América, es decir, la democracia del mundo libre. Pues sin la ayuda económica, militar y política de los Estados Unidos, la España de Franco no hubiese podido sobrevivir, mantenerse. Y Franco va a tener un gran triunfo político a nivel público, a nivel mundial, con la visita del presidente estadounidense Eisenhower el 21 de diciembre de 1959. Pero los Estados Unidos no solamente empezarán a crear bases en el Estado español, que la primera es la de Torrejón de Ardoz, sino que será un constante valor estratégico para los Estados Unidos y, por lo tanto, también le ayudarán los Estados Unidos en la cuestión económica. Y el conocido Plan de Estabilización del 21 de julio de 1959, que se conoce así, va a dar las normas económicas para situar la España de Franco en el mundo libre, y con eso se va a dar un crecimiento económico que se denominará por varios autores el milagro español, pero es un plan de estabilización que primero aprobó el Fondo Monetario Internacional y después, lógicamente, los gobiernos de Franco, los diversos gobiernos de Franco, presididos siempre por el propio Franco, que no solo era el jefe del Estado, sino el presidente del gobierno, lo pusieron en funcionamiento. Desde 1969 en adelante, el objetivo de Juan Carlos, una vez que jura como heredero a título de rey las leyes fundamentales del reino y los principios del movimiento, va a ser mantenerse como heredero de Franco. Y para eso tendrá una aliada muy importante que va a ser su mujer Sofía, la hija de los reyes griegos Pablo y Federica, con quien se casa en Atenas el 14 de mayo de 1962, por el rito ortodoxo y por el rito católico. Franco le regaló a Sofía un gran broche de diamantes, y Sofía se lo agradeció mucho, aunque Sofía quedó un poquito enfadada con sus papás y con el Parlamento griego, porque para
la boda solo le dieron la módica cantidad de aquellos tiempos, el equivalente a 20 o 25 millones de pesetas. Qué cantidad más miserable para alguien que tiene las aspiraciones a ser reina. Y además, entre Franco y en aquel momento Su Alteza Sofía, hubo un intercambio de pareceres muy comunes. Se cayeron, diciéndolo popularmente, se cayeron muy bien. Tanto que Franco dijo de Sofía: la princesa habla bastante bien el español y se está dedicando a estudiarlo intensamente. Es muy agradable y parece inteligente y muy culta. Por su parte, Franco a Sofía, a una Alteza, le pareció un hombre sencillo, con ganas de agradar y muy tímido. Bueno, Juan Carlos termina siendo proclamado rey con el nombre de Juan Carlos I el 22 de noviembre de 1975 por las Cortes franquistas, 2 días después de la muerte de Franco, al jurar fidelidad a las leyes franquistas y permitirme que lo cite literalmente. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. En ese mismo instante se abría una nueva coyuntura política. Una nueva coyuntura política en la que Juan Carlos I solo jugará a mantener la corona, pero va a tener que contar con 2 actores que a partir de 1975, de la jura de Juan Carlos como rey de España, van a ser fundamentales. Va a ser el PC de Santiago Carrillo y el PSOE de Felipe González. Que eso, si me permitís, lo trataremos en el próximo libro. Bien, una de las primeras cosas que hizo Juan Carlos I, el hoy rey emérito y padre del actual rey Felipe VI, fue concederle a la viuda del caudillo, del generalísimo Franco, la merced nobiliaria del señorío de Meirás con grandeza de España. Es decir, la integró en la alta nobleza, entre los grandes de España. Recordemos que Juan Carlos I es el padre de Felipe VI y que Felipe VI sucedió a su padre en la jefatura del Estado y es el jefe de Estado en la actualidad. Aquí, si me permitís, concluyo mi breve exposición y estoy a vuestra disposición para las preguntas que estiméis pertinentes. Muchas gracias.